Ok, muy bien. Vamos a comenzar esto. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a comenzar a repasar. ¿Qué tal si solo abran sus Biblias? Vamos a comenzar pronto. Vamos a repasar, ¿ok? Estamos haciendo una serie en cómo estudiar la Biblia, cómo estudiar la Biblia. Estamos pensando en los cómo, en estudiar la Biblia, pero antes de que vayamos a los cómo, ¿qué es lo que tenemos que arreglar? Asegurarnos que estemos bien, nuestro corazón. Entonces tienes que traer el corazón correcto al estudio bíblico antes de hacer los cómo. Y una de las formas que puedes hacer eso, en ver cómo está tu corazón, cómo está la condición, tienes que primero preguntarte cuando tu Biblia está abierta y la pregunta es, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué yo estoy viniendo ante ti, Señor, con la Biblia enfrente ante ti? Y hablamos de algunas respuestas que podrían revelar el estado de tu corazón. Las cuatro respuestas que hablamos fue número uno, yo estoy aquí, Dios, porque quiero centrarme en ti. Quiero estar centrada en ti. Así que es aquí donde Dios se revela más claramente. Dios, según Romanos 1 y en el Salmo 19, se revela a través de la creación. Puedes mirar la creación y sabes que hay un creador, pero eso no es suficiente para salvarte. Eso es suficiente para condenarte. Ahora eres responsable porque sabes que hay un Dios, pero es la palabra de Dios y el Evangelio de Jesucristo que realmente te revela la persona, quien es Dios, no solo como juez y creador, sino como salvador. Así que es aquí donde Él se revela más claramente. Así cuando tú vengas a la palabra de Dios para estudiar, tú tienes que primero pensar, vengo a la palabra de Dios para encontrarme con el Dios de la palabra. Eso tiene que pasar. Eso te dice que tu corazón está en un buen lugar. En otra respuesta es de la pregunta, ¿por qué estoy aquí, Dios? Es porque me preocupa mi pecado. El pecado es lo que me aleja del Señor. El pecado es lo que enfría mi relación y mi comunión con el Señor. Y no quiero eso. Yo necesito saber lo que dice la palabra de Dios para mí por la naturaleza del pecado. Necesito saber qué dice en cómo yo debo de responder a mi pecado cuando soy consciente de mi pecado. Así que estoy preocupada de mi pecado y estoy centrada en Dios y también estoy preocupada por mi pecado. La tercera razón por qué tengo la Biblia abierta es porque estoy consumida por el Evangelio. Me consume el Evangelio, la base de mi relación con Jesucristo, de un hombre inocente que murió en lugar mío como sustituto en la cruz, es para pagar el precio de la redención y liberarme de la ira de Dios. Y Él murió en la cruz y Él dijo, está terminado, su sangre fue derramada y yo soy salva. Esta es el corazón de Dios para salvar a los pecadores en la Biblia. Y tú estás abriendo tu Biblia porque necesitas ver eso otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y nunca te vas a agradar del Evangelio. No es algo simplemente que consigas al principio de tu vida cristiana y luego lo guardes en un archivo y luego sigues con tu vida. Tú estás viviendo el Evangelio cada día. ¿Y por qué vienes a la palabra de Dios? Porque estás consumida con ese corazón salvador de Dios en el Evangelio por Jesucristo, por ti, y lo tienes que ver de nuevo y de nuevo. ¿Y por qué estoy aquí abriendo mi Biblia ante Dios? Es porque estoy determinada en obedecer. Así que estoy centrada en Dios, estoy preocupada por mi pecado, estoy consumida por el Evangelio y estoy determinada para obedecer. Estoy determinada. No solamente quiero tener un amor sentimental para Jesús, el amor para Él debe de calentar nuestro corazón, debe haber un motivo para eso, un sentimiento, pero mi amor para Jesucristo debe traducirse en obediencia. Él dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, él es el que me ama. Así que tengo que estar preocupada para obedecer. Tengo que ver a los creyentes del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento en cómo ellos han vivido una vida de obediencia y los debería de estudiar y debería de buscar los mandatos que me dicen cómo vivir obediente. Y eso es lo que estoy buscando en la Biblia cuando la estoy estudiando. Si no estoy centrada en Dios cuando abro mi Biblia y si no me importa mi pecado cuando la abro la Biblia y si no estoy consumida con el Evangelio cuando abro mi Biblia y si no estoy determinada a obedecerlo, entonces no importa si tengo la hermenéutica adecuada. ¿Lo entiendes? No importa. ¿Por qué? Porque no estoy siendo el
correctamente mi corazón, no soy el tipo de persona adecuada para recibir la palabra de Dios. Pero si estoy centrada en Dios, estoy preocupada en mi pecado y estoy consumida por el Evangelio, y si estoy determinada a obedecer, entonces estoy posicionada en la forma correcta para recibir las herramientas adecuadas en los cómo para poder obtener el conocimiento adecuado y poder extraer de la palabra de Dios todas las riquezas que Dios tiene para mí en su palabra. Entonces la palabra de Dios puede habitar en mí con riqueza. Entonces yo puedo ser como ese recién nacido que anhela la leche pura de la palabra, primera de Pedro 2, y estas dos cosas, tener el corazón para estudiar y tener los comos adecuados, no son oponentes, no son competidores, y se complementan mutuamente. Al elegir tener el corazón correcto antes de la palabra de Dios, no estoy sacrificando los comos. Si tengo el correcto tutorial en cómo hacerlo, estas cosas no están compitiéndose, ni unas están disminuyendo. Una cosa enriquece a la otra. Necesitamos ambos. Así que no dejes que nadie te diga cuando tú estás estudiando la Biblia y comienza a hablar de decir cosas del corazón. No dejes que te engañen en que tú pienses que has perdido tu corazón porque tienes muchas ganas solamente para estudiar. No dejes esa bifurcación, esa división entre ambos, ¿lo entiendes? Entonces, bueno, ya que cubrimos esto, vamos ahora a ver los cómo. ¿Te acuerdas el primer cómo que hablamos? Es orar. Orar, 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 orar. Oras antes de leer. ¿Para qué oras? Oras por esas cuatro partes que apenas acabo de hablar. Señor, estoy quiero estar posicionada correctamente, quiero verte en el Evangelio, estoy determinado a obedecer, me consume el Evangelio y me importa mi pecado. Así que cuando tú abres la palabra de Dios, tienes que orar para poder que tengas autocontrol, para que te controles con tus palabras. Quiero extender la misma cortesía a Dios en el sentido que tú quieres controlar tus emociones, tus palabras, sin no poder entender su palabra en la forma que es beneplácito para Él, en que lo debemos conllevar, y le tienes que pedir ayuda, Señor. Señor, no entiendo esto. ¿Me puedes ayudar a entender este texto? ¿Me puedes ayudar, por favor, a obtener este significado? Y si obtienes algo y te llama la atención, deberías de darle gracias a Él, así como cuando alguien te pregunta cuando tienes tu Biblia abierta y te dicen, ¿estás estudiando? ¿Estás orando? Tú le dices, sí, estoy haciendo las dos cosas. Y le dices, no sé cuándo uno termina, cuándo el otro comienza, pero estoy haciendo los dos. Número dos, cuando vienes a la Biblia, espera algo, no exígelo. No se lo exijas a Dios, sino ven esperando algo, vienes expectante, estás esperando un significado claro y único cada frase por frase en la palabra de Dios. Tú vienes esperando esto. Esto es cómo funciona todo el lenguaje. Así es como funciona. Incluso entre los comunicadores defectuosos todo el día. Cuando estás en el teléfono con el servicio de atención al cliente, tienes la intención de ser claro por teléfono. No piensas que voy a ser confuso porque me gusta ser confuso. No, no lo haces. Simplemente es intuitivo para ti. Necesito ser clara y quiero que mi significado salga frase a frase por frase. Cuando estás en el autoservicio y tienes un montón de niños pequeños contigo, tú tienes que ser clara y tienes un solo significado por pedido, por tu orden. Y cuando vas a la ventanilla y ellos dicen, oh, pensé que decías algo diferente, no está bien, ¿verdad? Es claridad en tu comunicación. Cuando tú le abres el corazón a tu esposo o a tu compañera en tu trabajo, tú les dices tu situación y quieres ser clara en lo que te estás comunicando y que solamente hay un significado por frase mientras te estás comunicando. Y cuando tú te estás tratando de comunicar con tu precioso niño pequeño que no ha estado escuchando nada lo que le dices en todo el día, hablas con toda su cabeza en tus manos y les hablas claramente y les dices un significado a la vez. Un significado a la vez. Y lo mismo pasa cuando estás escuchando todo el día. Tu esposo llega a la casa, tu compañera llega y simplemente están lamentando de lo que pasó. Tú esperas claridad y escuchas para un solo único significado, frase por frase por frase. No tienes que recordarte que así es como funciona el lenguaje. Simplemente mente así pasa. Es intuitivo para ti, es natural.
eso es porque el lenguaje y las palabras forman parte de la imagen de Dios en nosotros como comunicadores, porque Dios es un comunicador. La primera comunicación que tenemos entre personas en la Biblia es Dios, hablando con Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Y existe comunicación entre la divinidad y el que nos hizo a su imagen, y nosotros hacemos lo mismo. Ahora nosotros somos defectuosos, caímos, pero Él es impecable. Así que cuando tú escuchas a tu esposo, a tus hijos, a tus compañeras, a tu jefe, a tu profesor, esperas por claridad cuando le escuchas a la gente. Y solo quiero saber algo, solamente quieres saber un solo significado. Hacemos esto todo el día, ¿verdad? Pero cuando nosotros abrimos la Biblia y vemos a la palabra de Dios, pensamos con el comunicador perfecto, pensamos, esto no está claro. Supongo que este pasaje tiene más que un significado porque diferentes personas tienen diferentes puntos de vista sobre este pasaje, así que tiene múltiples significados. Mira, tú no vives así. Tú no piensas que cada cosa que las personas dicen tiene múltiples significados. ¿Por qué? Porque el lenguaje no funciona así. No funciona así en comunicadores defectuosos como tú y yo, y mucho menos funciona así con el perfecto comunicador que es Dios. Tú y yo nos comunicamos con un significado único, frase por frase, todo el día. Luego venimos a la palabra de Dios y miramos una cláusula y pensamos que hay múltiples significados. ¿Estamos diciendo que nosotros nos comunicamos mejor que Dios? Esto es natural. Espera este significado claro y único cuando lees la Biblia. Entonces, ¿de qué hemos hablado? ¿Cuáles son las opciones? Y evidentemente no lo hice esto tan claramente como pensé que lo había hecho en mi mente, así que vamos a repasar esto otra vez. Supongamos que hay dos comentaristas muy respetados, pastores, teólogos, y están viendo un versículo. Y vamos a usar nombre. Vamos a decir que John Piper dice eso es lo que significa este pasaje. Y luego Pastor John MacArthur dice significa esto otro. No significa lo que dice Pastor John Piper. Entonces tú dices, si esto es correcto, si el lenguaje funciona con claridad y con un solo significado, ¿cuáles son las opciones de estas dos personas? Han encontrado significados diferentes en el mismo texto. ¿Cuáles son las opciones? Uno está equivocado y el otro está correcto, o los dos están equivocados y no han encontrado el significado correcto. Pero el hecho que dos lectores o oyentes hayan encontrado múltiples significados no significa que haya más de un significado en el texto. No lo hay. El lenguaje no funciona así. Pruébalo en tu casa. Comunica algo a más de una audiencia, a tus hijos y a tu esposo. Comunica lo que quieras o lo que tú quieras y le dices mamá, y ellos dicen mamá dice esto y papá dice no, mamá dice esto. Y es un problema porque dices, no, 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 y tú clarificas. Entonces espera lo mismo de Dios, que cuando tú vienes a la palabra de Dios, que tú tengas por seguro que esto no es algo misterioso con diferentes palabras, que es algo diferente a lo que yo hago todo el día en comunicarme, sino que es lo mismo, pero claro, en la forma que es perfecta y absoluta. Así que quiero que tú vengas con confianza cuando vengas a la palabra de Dios, que es clara y que solamente tiene un significado para ti. Número 3, mantente firme en el uso normal del lenguaje. Solamente mantente firme en eso, en el uso normal del lenguaje. Agarra con fuerza que las palabras y el lenguaje funcionan normalmente. Y lo hablamos cuando hicimos esa lección que te di un ejemplo de cómic de Calvin y Hobbes. Te di un poder notarial duradero, un documento legal, y luego te di un relato histórico de que no es ficción. Y nos mudamos de uno a otro en las diferentes literaturas y miramos cómo el lenguaje es flexible y miramos que el lenguaje era flexible en cada pasaje. Un niño pequeño, Calvin, está en su cama y está determinado con lo que dice su padre y él dice ratas. Nadie dice, oh no, tiene roedores en la cama. Ves al poder natural duradero y les ves las palabras ejercicio una y otra vez. Nadie está pensando en la calistenia. Sabemos que estamos haciendo ejercicio
pero que es una forma de decir para tomar una decisión y luego tú ves la narración de unos tiburones y dices que el mar estaba como lleno, que el mar se hizo vivo como tiburones. No piensas, oh, ¿cómo el agua se hizo a un tiburón? No hacemos eso. Y cuando lees el libro, el cómic, no piensas, oh, ok, Scott, déjame, voy a pensar primero cómo se interpreta un cómic y después comienzo a leerlo. Y luego me cambio y comienzo a leer un poder notarial duradero y pienso, ok, déjame primero pensar cómo son las leyes de leer este documento. Ok, ya lo puedo comenzar a hacer y ya los voy a leer. Tú no haces eso, no hiciste nada, tampoco con la historia narrativa. Tú solamente lo hiciste normalmente, que fluía el lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje no es misterioso, es natural, no es extraño, no es algo misterioso. Y así que cuando tú llegas a la Biblia, a veces los cristianos piensan que es tan misterioso. No tengo ni una idea cómo hacer esto. Sí lo sabes, lo haces todo el día con tus palabras y con las palabras de los demás. Y no necesitas usar un conjunto especial de reglas secretas. Lo que yo te estoy dando es solamente cómo el lenguaje funciona. Así que simplemente estás llegando a la palabra de Dios, pero muchos creyentes vienen a la palabra de Dios y piensan que algo abnormal está pasando, que algo sorprendente está pasando como algo misterioso, porque tenemos ejemplos a lo largo de toda la historia de la iglesia, como lo que hizo Orígenes. Él fue un padre de la iglesia primitiva y lo hizo con el pasaje del buen samaritano. Y vamos a hablar de esa interpretación que él dio. Él dijo que el buen samaritano es un hombre que baja de Jerusalén a Jericó y es un pecador y ha caído porque está bajando. Y los ladrones que le pegaron es pecado y es el diablo. Y los sacerdotes que pasan son la ley y la ley no puede salvarte. Y así finalmente el buen samaritano en realidad es Jesús. Y Jesús viene y pone ungüento y el ungüento en las heridas y está aplicando los sacramentos, dijo Orígenes, la comunión y la palabra y la oración. Y él está vendando eso y lleva al pobre pecador a la posada, que es la iglesia, donde se recupera. Eso es misterioso. Eso es anormal. Eso es sorprendente, porque ninguno de nosotros hubiéramos pensado eso cuando leemos esas palabras. La gente hace eso con la Biblia y está mal, es incorrecto. Se llama una interpretación alegórica o espiritual de un pasaje. Las palabras no funcionan así. Así que te aferras a lo que dice la palabra de Dios con la confianza que esto solamente es algo normal del uso de palabras. Eso no significa que va a ser fácil, pero sí te tienes que esforzar para poder entender, pero es normal y dejas que las palabras funcionen normalmente como lo hacen. El término elegante para esto en teología y hermenéutica es el enfoque o interpretación literal, gramatical e histórica de estas escrituras. Literal, gramatical, histórico. Literal, esta palabra solo significa, probablemente no significa lo que tú crees que significa. La gente piensa que cuando interpretas la Biblia literalmente y tú tienes que decir, sí, lo hago. Literal significa natural y normal. No significa rígido e inflexible. Es como cuando Jesús dice, yo soy la puerta. Y si tú eres literal, tú no dices, oh, no sé cómo reconciliar eso. No pensaba que Jesús fuera madera colgada de bisagras separando una habitación de una habitación. Eso no es lo que significa literalmente. Literalmente se permite la flexibilidad. Gramatical significa, hablaremos más de hecho esta noche, pero esto significa que las palabras están más o menos conectadas entre sí. No usamos solo una lista de palabras para comunicarnos, sino que están comunicadas para poder comunicarnos. Así que ponemos palabras juntos para hacer frases, cláusulas, oraciones, párrafos. Así que tienes que prestar atención en la gramática. Y histórico significa contexto, 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 contexto. Así que las palabras funcionan normalmente al estar ensambladas, conectadas entre sí, en relación entre sí y sucede en un contexto. Y tú haces esto todos los días. Lo hiciste hoy todo el día sin saberlo. Yo lo estoy haciendo ahorita y tú lo sabes. Está pasando. Así que
Mantente firme en la forma normal, flexible, intuitiva, no sorprendente y no misteriosa en la que funcionan las palabras y el lenguaje. Y eso ocurre así en tu Biblia. Así que tú vienes y oras antes de leer la Biblia y esperas un solo significado claro. Número 4, y ahora estás listo para simplemente observar el texto. Número 4, lee y vuelve a leer tu pasaje para hacer observaciones. Ahora solo estás observando la Biblia. Aquí es donde vas a pasar la mayor parte de tu estudio bíblico. Solo estás mirando el pasaje y estás aprendiendo a hacer preguntas mientras lo estás leyendo. Hemos dado un folleto sobre eso en las últimas semanas. Lo puedes encontrar en el grupo de chat o alguien te lo puede enviar. Es una página con muchas preguntas para hacerte en un texto. Y de nuevo, aquí es donde vas a pasar la mayor parte del tiempo. Vas a estar entrando y saliendo del estudio, leyendo, meditando, orando, haciendo preguntas y todo esto. Luego, en el punto número 5, hablamos de cómo entender la relación entre significado y aplicación, o la relación entre interpretación y significado. Estas dos palabras van a la mano. Cuando alguien dice interpreta el pasaje, deberías de pensar, oh, necesito encontrar el significado. Si alguien dice esto es lo que significa el pasaje, ellos están hablando de su interpretación. Y luego hay aplicación. Y tú tienes que entender la relación entre ellos dos. Así que lo que intento ilustrarte es que imagínate a los dos en un gran jardín. La interpretación está aquí y el significado está aquí. Y esta es la intención del autor. Cuando tú piensas hablar, aquí tienes tu significado. Esta es tu verdadera intención que comunicas. Y eso existe independientemente de lo que diga la gente. Déjame decirte en Ezequiel 42. Quizás no sabes lo que dice Ezequiel 42. Ni siquiera yo realmente sé lo que hay. Bueno, ahora sí sé porque ya miré el título. Hay significado allí, hay verdad allí en Ezequiel 42. Estés tú viéndolo o no, allí está, existe aparte de ti. La interpretación y el significado está en la página. La aplicación está aquí en este lado. La aplicación es, oh, mi forma de pensar necesita cambiar. Mis actitudes necesitan cambiar. La forma en que hablo con la gente que me rodea, eso tiene que ser ajustado. Mis relaciones deben llevarse de forma diferente por el significado de este pasaje. Estas están relacionadas, pero no son lo mismo. La interpretación no es aplicación. El significado no es aplicación y la aplicación no es significado. Así que la forma en que intento ilustrarlo es imaginarte un muro de 4 pies entre estos dos en un jardín. Puedes estar en un lado o en el otro, pero no puedes estar en ambos al mismo tiempo. No puedes tratarlos como si fueran lo mismo que no son. Son diferentes. Y primero debes hacer el significado y la interpretación primero antes de que puedas llegar a la aplicación. Así que la interpretación no es aplicación y la aplicación no es interpretación, pero ambos se necesitan desesperadamente. De hecho, no puedes tener una aplicación legítima de un pasaje sin antes tener el significado exacto. Déjame darte un ejemplo. Vamos al ejemplo de Orígenes del Buen Samaritano. No hay una aplicación legítima que pueda surgir de su significado, porque no tiene el significado del texto. Así que cualquier aplicación que él presenta a partir de eso no es legítima. ¿Lo entiendes? Así que la aplicación solo puede salir del texto. ¿Puedes pensar en buenas cosas cristianas? Sí, puedes, pero no una aplicación legítima que realmente provenga del pasaje, como el buen samaritano. No puedes simplemente jugar con la palabra de Dios, inventar algún tipo de algo cristiano que uno debe de hacer. Eso no es legítimo del texto porque tiene que estar ligado al significado del texto. ¿Lo entiendes? No te pregunto si estás de acuerdo, te pregunto si lo entiendes. ¿Lo entiendes? No te preocupes, en las próximas 4 horas estarás de acuerdo, seguro. Es broma. Así que el significado exacto y cuál es la relación. No puedes tener una aplicación legítima si no tienes el significado correcto y Dios tampoco, y Dios también
no pretendía que nosotros hiciéramos esto. Nuestra vida debe cambiar, pero no va a cambiar poderosamente a menos que primero tengamos el significado. Así que piénsalo en esta manera. El significado está en la página y la aplicación está en mi vida. Y son dos cosas diferentes, pero se relacionan. Así que tienes que entender esta relación. Un muro de 3 pies, 4 pies entre ellos, ¿ok? Puedes mirar por encima del muro y ver al otro mientras repasas todas tus preguntas de observación que te ayudan a pensar el significado. Te van a venir a la mente cosas mientras piensas en el significado, en la forma que tu vida necesita cambiar todo el tiempo, apúntalas. Esto va a cambiar la forma en que has estado pensando sobre tu relación con tus hijos. Simplemente escríbelo y sigue avanzando en el significado y luego cruza y piensa un poco más de esto. ¿Cuáles son las implicaciones de esto para mí? Muy bien. A veces los cristianos se descuidan con la palabra, lo que es la palabra significa y dicen, bueno, lo que este pasaje significa para mí es que mi relación con mis hijos necesitan cambiar. Probablemente sea una falta de cuidado que no es necesariamente intencionalmente, pero tampoco no es algo, no es una buena reflexión. Esto no es lo que significa el pasaje. El pasaje significa lo que el autor dijo que significa. En lugar de decir eso, ¿qué es lo que debo de decir? Esto se aplica a mí, es que mi relación con mis hijos necesita cambiar. ¿Lo entiendes? Así que hay una relación entre ellos. Déjame hacerte esta pregunta. Puedes contestarla, puedes levantar tu mano en tu corazón, si no quieres decirla a voz alta. ¿En qué lado del muro, si tienes acá la interpretación y acá tienes el significado, en qué lado del muro hay muchas opciones y solamente a una tiene una opción? El significado y la interpretación solamente tiene uno. Pero de allí, a partir de eso, 25 o 30 mujeres de este lado podrían proponer 30 aplicaciones diferentes, porque cómo se conecta, como el Espíritu Santo tomó ese significado y lo empujó a 30 vidas diferentes, sale un poco diferente, distinta. Eso no significa que hay 30 diferentes significados, eso significa que hubo 30 formas diferentes en que el único significado afectó estas vidas, ¿lo entiendes? Bueno, este fue el número 5, entender la relación entre interpretación y aplicación. Luego cubrimos la última vez, número 6. Este es el número 6, el cómo. Detente más tiempo en tu pasaje. Detente más tiempo en el pasaje. Solamente ve más despacio. Entra en el pasaje, simplemente reduce el ritmo porque vas a tener mejor impacto en tu vida cuando te vas más despacio. Me gusta pensarlo así. Puedes pensar en ello como cuando vas a estudiar un pasaje. Simplemente voy a pensar, me voy a quedar aquí en este pasaje y simplemente me voy a agarrar de este pasaje y cada vez que me quiera ir digo, no, me voy a quedar en este pasaje. No, no hagas eso, quédate allí. No te levantes de allí, sigue viéndolo, no te vayas del texto. Quédate allí más tiempo. Vas a obtener más riquezas de eso que tú no tienes idea, pero somos gente ocupadas y tenemos que seguir adelante y tienes muchas exigencias. Hay voces pequeñas que vienen contigo y tú dices, ay, no tengo mucho tiempo. No pasa nada, quédate allí, no te apartes. A veces las mujeres quieren una chispa emocional intangible y rápida que surge al leer un mensaje. Y quieren eso porque creen que han equiparado que cuando eso ocurre, eso significa que mi vida ha sido impactada. Tuve un momento intangible emocional con la palabra y ahora mi vida se ha visto impactada. Y el problema con eso es que puede ser que sí, pero eso influye en el asiento del conductor y ahora las mujeres están mirando, escaneando un pasaje y dicen, no pasó, ahí tampoco pasó en este pasaje, así que voy a seguir leyendo, ni sé lo que está pasando ahí en ese pasaje, tampoco pasó, voy a seguir yendo. Y nada más de repente sucede y una chispa en tu corazón y piensas, eso es. Y sale el Instagram y publicas esto y tu vida ha sido impactada y todo lo sabe. Eso es como un poquito de locura, ¿verdad? Eso no pasa, ¿verdad?
pero pasa más de lo que pensamos. Pero lo que pasa es que cuando eso pasa, no nos quedamos en el pasaje, sino que estamos solamente pasando y pasando pasajes, en solamente buscando una oportunidad para que nuestros corazones tengan un tipo de chispa. Y tu vida, lo que te quiero decir es que tu vida no va a ser realmente, legítimamente impactada por las escrituras. Aparte, si tú no te tomas el tiempo de profundizar en el texto, así que quédate ahí más tiempo, porque como consigues esos momentos que impactan tu vida con la palabra de Dios, es todo. No deberías llegar a esos momentos que impactan tu vida tratando superficialmente con la palabra de Dios, y ciertamente no deberíamos llegar a ellos haciendo violencia al significado de Dios en un texto. Así que estás leyendo Jeremías, ya hemos hablado de esto, llegas a Jeremías 29, versículo 8, versículo 9, versículo 10, 29, 11, porque dice, conozco los planes que tengo para ti, planes de paz y no de calamidad. Y luego, boom, eso se siente bien, ese pasaje realmente se siente bien. No se trata de ti, pero se siente como puede ser de mí. Entonces, ¿cómo debería entrar en mi vida? Si debe haber una aplicación legítima de ese pasaje, ¿cómo lo entiendo? Y quizás una de esas veces vamos a estudiar Jeremías 29:11 y lo vamos a hablar para que lo puedas pensar. ¿Tú tienes que estar en la historia para que te impacte? Cuando las personas se ponen en el centro de todo lo que está pasando, eso lo llamamos narcisismo. No tengas un enfoque narcisista hacia las escrituras. ¿Cuál es la corrección? Disciplínate. Ve más despacio, ponte más despacio y quédate más tiempo allí en el texto y no dejes que te vayas de ese pasaje. Quédate allí creyendo que solamente hay un significado y la intención de Dios que tiene en ese pasaje vale el esfuerzo y la reflexión. Bueno, vamos a hacer 2 puntos más nuevos. Todo esto fue solamente repaso. Y solamente te quiero decir que si tú piensas, wow, eso fue tanto repaso, no, para nada me disculpo, porque yo quiero que para la quinta vez que tú escuches esto, estés diciendo, ok, sí, sí tiene sentido. Quizás no tenga mucho sentido las 2 o 3 primeras veces, pero quiero que tenga sentido. Así que vamos a seguir repasando cada vez, ¿ok? Ok, número 7. Dos nuevos comos. Dale más peso a la gramática y a la sintaxis. Voy a parar y repetirlo. Dale más peso a la gramática y a la sintaxis en las decisiones sobre el significado. Da más peso a la gramática y a la sintaxis en las decisiones sobre el significado. Cuando sabes más de la gramática, más profundamente vas a tener conocimiento. Te prometo que el ladrón en la cruz probablemente no tenía mucha gramática ni experiencia sintáctica con las palabras y hoy está con Jesús en el paraíso. Puedes llegar al cielo sin gramática, sin sintaxis. Puedes, quizás tengas unas limitaciones, pero no pasa nada, está bien. Así que quiero darle esto a su peso propio en tu vida. ¿Qué es lo que me refiero con la gramática? La gramática es un manual de reglas de un idioma, el libro completo de reglas de un idioma. Así que la gramática inglesa es el manual de reglas del inglés para cómo funciona el inglés. ¿Cuántos aquí tienen el inglés como su segunda lengua? Me encanta, esto es genial. El inglés es tu segundo idioma, tu primer idioma con el que creciste. Había un reglamento para español, ruso, ucranio, lo que sea, indonesio. Tienes tu propio reglamento de cómo funcionaba y luego el inglés lo destrozó todo, ¿no? Piensas, esto es un manual diferente sobre cómo funcionan las palabras en este idioma. Eso es gramática. Tienes que entender eso un poco. Y no es exactamente lo mismo en cada caso. Y gran parte de esto es intuitivo, como te he dicho, si nuestra lengua materna en la que crecemos, la gramática simplemente sale de forma natural hasta cierto punto. Sabemos cómo funciona un poco. Así que sabemos cosas como, sabemos que en inglés no diríamos que la mujer compró ropa nueva. Eso no es acuerdo sujeto-verbo. Diríamos que la mujer compra o compró ropa nueva, pero no dirimos que la mujer compra
compró ropa nueva. Cada idioma tiene un manual de reglas sobre cómo funciona en su idioma entre sujetos y verbos en acuerdos y cosas así. El orden de las palabras. Esta es otra parte de la gramática, de la forma en que las palabras aparecen en una oración. Así que no diríamos en inglés, compra ropa nueva a la mujer. Simplemente no funciona así en inglés, pero en algunos idiomas sí lo ponen en ese orden. Ahora, se puede decir que para ropa nueva la mujer va de compras. Eso sí puedes hacer en inglés y a veces quieres poner un énfasis diferente. Quieres decirle a alguien, para ropa nueva la mujer va de compras. Así que puedes poner un énfasis diferente cambiando el orden de las palabras. Y la gramática te hace tipo de cosas. Pronombres es otra cosa. Solo intento darte ejemplos de lo que es gramática. De aquí estamos hablando de la gramática. Los pronombres son las palabras que usamos para sustituir un nombre propio. Por ejemplo, esto es lo que Juan 3:16 no dice. No dice Dios amó tanto al mundo que dio al único Hijo de Dios. No seguimos repitiendo la palabra Dios. Usamos un pronombre o un pronombre personal o posesivo. Dios amó tanto al mundo que Él. ¿Quién es Él? Dios. Dios, Dios, Él. Pronombre posesivo. Dios su hijo. Así que tienes que entender esto. En inglés es un poco complicado porque la palabra tú puede ser singular o plural. Tu contexto tendrá que aclararte eso. Así que yo podría decirle yo a mi esposa, Kim, tú deberías decirle a las damas de tu reunión. No lo van a creer. Pero si yo la estoy viendo todo el tiempo, tú le vas a decir a las damas de tu reunión, tú no lo vas a creer. Pero si yo le digo a ella, tú le vas a decir a las damas de tu reunión, ustedes no lo van a creer. Ahora de repente ya las incluyo a ustedes. De singular voy ahora hablando plural, como se dice aquí en Texas, y'all, que es en inglés. Mu- Yo estoy solamente tratando, estoy pasando por la cultura y la adquisición de idiomas en Texas. Ok, vamos a un ejemplo que me encanta este pasaje. Vayan a Lucas 22, versículo 31. ¿Quién tiene la Biblia de la versión Legacy Standard, que está en inglés? Unos de ustedes pocos. Bueno, vamos a mirar a este pasaje. Y voy a hacer trampa y no voy a leer lo que dice esa versión porque hace muy buen trabajo. ¿Quién tiene aquí el NAS o ESV de la versión en inglés? Este es Jesús en su última noche, Lucas 22, 31 y verso 32. Ahora Jesús está con sus discípulos. Mira el versículo 31, 32. Sabemos que es la última noche con Jesús con sus discípulos y sabemos que Jesús está hablando y sé eso porque las palabras están en rojo y sé que la Biblia indica que estas son las palabras de Jesús. Muy bien, y aquí habla Jesús. Jesús dice, Simón, Simón, he aquí Satanás ha exigido tamizarte como trigo, pero he orado fervientemente por ti para que no te falle tu fe y cuando tú regreses, fortalezcas a tus hermanos. ¿A quién está Jesús hablando? No es una pregunta para hacerles trampa. ¿A quién se le está dirigiendo? A Simón. Tiene 11 discípulos sentados en ese momento y se giró hacia uno de ellos. Le dijo, Simón, Simón, Satanás ha exigido a tamizar y ahora, mira esto, en el griego, Satanás ha exigido que los tamicen a todos ustedes, pero se lo está diciendo a Simón en frente de los discípulos. Simón, Simón, Satanás ha exigido tamaros a ustedes como trigo. Todo lo demás puedes ver que es singular. Pero yo he orado por ti, Pedro, para que tu fe, Pedro, no te falle. Y tú, Pedro, cuando seas restaurado, fortalezcas a tus hermanos. Así que todos ellos van a ser tamizados como trigo. Y Jesús tiene un plan para que Pedro cuide de todos ellos.
Si no lo sabías, ¿vas a enseñar herejía? No. ¿Pero te habrías perdido algo significativo? Sí. Quizás esto no es útil, pero en la versión español se hace la distinción entre singular y plural. Sí, porque se puede, y el LSB lo hicieron también cuando lo tradujeron. Los que tienen la versión LSB, ¿qué es lo que dice? Todos ustedes. Y eso realmente es muy útil porque clarifica eso. Sí. Así que si usas la versión ESV o NASB, ¿cómo lo sabrías? Bueno, no lo sabrías. Solamente quizás si sabes griego, si aprendes un poquito de griego. Pero ¿cómo podías saber eso? Puedes buscar como otras Biblias de estudio que te lo señalen o un comentario bíblico y eso te puede ayudar. Y eso está bien, eso es útil. De nuevo, no es un cambio doctrinal enorme que te vayas a perder, pero eso es realmente lindo ver cómo Jesús le habla a Pedro y le ha puesto la responsabilidad de cuidar a sus compañeros apóstoles. Es muy dulce. Así que este es un ejemplo de cómo la gramática puede influir. La sintaxis es una palabra que es como un subconjunto de la gramática y sintaxis simplemente significa que las reglas que sigues para colocar palabras una al lado de la otra están intentando de crear una frase bien ordenada. El orden de las palabras, ya hablamos un poco cómo se combinan y conectan palabras y frases y cómo están relacionadas entre sí. Eso es lo que significa el sintaxis. Piensas en esto, el sintáctico. Estás juntando cosas y ese prefijo sintaxis significa eso, unir. Porque esto es importante cuando estudias tu Biblia, porque a veces pensamos que el estudio bíblico es igual al estudiar de palabras. Solo tengo que buscar el significado de las palabras y sabré qué dice la Biblia, qué dice el pasaje, pero no funciona así. Si eso fuera cierto, tú y yo nos comunicaríamos con una lista de compras cada día. Plátanos, yogur, papel de cocina, huevos. Pero no nos comunicamos así, ¿verdad? Nos gusta el estudio de las palabras. Pero no te preocupes, el siguiente punto de los cómo sí es el estudio de las palabras. Sí lo tenemos que hacer, pero a veces ponemos mucho énfasis en el estudio de las palabras pensando que voy a entender lo que significa este versículo simplemente definiendo palabras individuales. El único problema con eso es que las palabras están realmente juntas y conectadas en frases y oraciones y necesitamos ser capaces de pensar en eso porque el significado no solo se basa en la palabra, sino el significado está enraizado en la oración o en la cláusula, en la frase. Tú comunicas principalmente con frases, por eso sigo diciendo que hay un solo significado, frase por frase. ¿Por qué? Porque generalmente ahí es donde está el significado. No va a estar en tu vida cristiana. No son como las palabras de versículos que se quedan en la mente. Son los versos completos que se te quedan en la mente como ha sido crucificado con Cristo y no soy yo quien vive, sino es Cristo que vive en mí. Eso es lo que te atrapa, no solo crucificado. Es una palabra muy importante, hay un significado, pero el significado está enraizada en un nivel de cláusula. Déjame darte un ejemplo. Ya he hablado de esto. Cuando yo era un niño, quizás ustedes que tienen mi edad van a entender esto. Había un concurso que se llamaba en la televisión que se llamaba Password. Tenías dos personas en un equipo y un compañero número uno, el primer compañero tenía una palabra en una tarjeta y estaban intentando que el compañero número dos dijera esa palabra, pero el compañero solo podía usar, obviamente nunca puede decir esa palabra, pero solamente puede decir una palabra para intentar que el compañero número dos la dijera. Iban, intentaban conseguirlo, iban, uno decía algo y el otro lo respondía, así que voy a tratar de hacerlo esto con ustedes, ¿ok? Respirar. Alguien dice dormir. Ok, la segunda palabra. Ronquidos, dormir. ¿Cuántos de ustedes se comunicaron así hoy? ¿Nadie? Bueno, las palabras son
importantes, tienen significado, pero no nos comunicamos así con una lista de palabras como de compra, sino que ponemos las palabras juntas en frases y en oraciones, en cláusulas. Ponemos adjetivos, ponemos los adverbios y sabemos dónde no ponerlos, sabemos que las frases preposicionales hacen esto y simplemente conocemos la gramática y lo sabemos hacer naturalmente. Pero mientras vas comenzando ya a entender cómo funciona la gramática, eso te ayuda. ¿Tienes que ser un experto en la gramática? No, pero puede ser útil en unas cosas. Así que las palabras individuales ciertamente tienen significado, pero el significado que pretende un autor no pone todo su peso en las palabras individuales. Déjame darte otro ejemplo. Tu esposo, tu compañera vienen de su casa a tu casa de una entrevista de trabajo y tú les preguntas, ¿cómo te fue? Y tu esposo te dice, eufórico, aliviado. Nadie se comunica así, ¿verdad? Especialmente tu esposo. Así no es como funciona el lenguaje. Así, el lenguaje funciona en esta manera. El lenguaje es así. En tu mente tienes un pensamiento invincible y la comunicación entre portadores de imágenes, quiero que lo sepas. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo haces tú? Tú no solamente dices una palabra. A veces sí lo puedes hacer como shh y lo entendemos. Pero la mayoría de veces nos comunicamos juntando palabras juntas y las construimos. Entonces que la gramática y el sintaxis le dan peso a eso. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? No estoy diciendo que no puedes entender la Biblia si no entiendes gramática y sintaxis. ¿Entiendes eso? Yo no estoy diciendo eso. Si puedes, ya lo haces. Y lamentablemente dejaron de enseñar gramática, al menos en nuestras escuelas aquí, hace mucho tiempo. Cuando yo era un maestro en 1989, 1990, en el sur de California, habían decidido en las escuelas públicas de California que ya no iban a enseñar gramática como si fueran de los libros de gramática. Iban a enseñar gramática a través de la lectura. Los niños simplemente lo van a entender mientras leen. Ellos pensaron, y no fue así y se estaban deshaciendo de todos los libros de gramática. Así que yo agarré un montón porque yo iba al seminario, al Master Seminary, y la primera clase que tienes que tener para poder entrar es un examen de gramática. Y TES también lo hace así con nuestros hombres. Y si tú no lo pasas, tienes que tomar todo un semestre y escuchar a alguien hablarte de sustantivos y pronombres. Solo quieres Solo lo tienes que hacer así. ¿Por qué? Porque tus predicadores y tus maestros de la Biblia tienen que conocer la gramática, lo tienen que saber. Así que el estudio bíblico tiene más que un solo estudio de palabras. Ese subtítulo. Ahora, bueno, vamos, te puedes hacer un genio de la gramática si quieres, y si lo haces, aprende a cómo diagramar oraciones. O si fuiste enseñado a diagramar, ahora que el Señor te lo devuelva a la mente, es divertido. Podemos hacer fiesta de diagramación. Será algo muy divertido. Ve a Romanos capítulo 1, versículo 16. Te quiero enseñar esto. ¿Qué es lo que dice Romanos 1:16? Tú sabes esto. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación de todos los que creen, primero al judío y también al griego. Romanos 1:16. Ahora supongo que podría, si quieres, buscar las palabras individuales en el versículo 16 como vergüenza. Quizás debo buscar esa palabra, vergüenza, porque es importante. También evangelio. Debería de buscar esa palabra. ¿Cuál es otra palabra? Poder. Debería entender qué significa eso. Salvación, eso es muy importante. Voy a también buscar qué significa eso. Cree también, es otra buena palabra. Voy a buscar lo que significa judío, griego, y puedes buscar el significado de todas esas palabras y perder algo realmente importante. Y eso es esto, que Romanos capítulo 1:16
no es la idea principal. ¿Cómo sabes eso? ¿Cuál es la primera palabra en el versículo 16? Para. Estoy explicando algo, dice Pablo, que yo ya he dicho. Es una cláusula dependiente, no es la cláusula principal. ¿Cuál es la cláusula principal? ¿Cuál es la idea principal que Pablo quiere transmitir? ¿Dónde tienes que buscar? El versículo anterior, 15. ¿Y qué es lo que dice? De este modo, por mi parte, aquí está, estoy deseoso de proclamar el evangelio también a ti y a los que están en Roma. Estoy deseando proclamar el evangelio y ellos dicen, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahora él dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Así que todos presten atención en el versículo 16, que es correcto y bueno, deberíamos. No quiero que no dejen de prestar atención en el versículo 16, pero no es la idea principal y a prestar atención a la gramática te ayuda a ver estas cosas y eso es a nivel de la cláusula. No es a nivel de palabra individual, ¿lo entiendes? Así que tienes que darle un poco más de peso si quieres estudiar un poco más a fondo. Número 8, esta es la última para esta noche. Así que el estudio bíblico es más que el estudio de palabras destalladas. Estudio de palabras, pero todavía tienes que hacer el estudio de palabras. Pero ten cuidado con lo que significa las palabras. En el lugar y momento adecuados es apropiado aislar las palabras en tu estudio para definirlas con precisión y hay algunos aspectos importantes que tienes que pensar. Primero, tienes que entender que tienes que tener el contexto apropiado de la historia, el contexto histórico. Por ejemplo, en nuestra cultura no sabemos muy bien cómo definir la palabra gracia. Pensamos como los patinadores artísticos que patinan con gracia y en eso significa elegancia y forma de belleza. Y ahora imagina a Pablo diciendo, porque por la elegancia y la belleza de tu forma fuiste salvo. No puedes tomar el significado principal de la palabra gracia en nuestra cultura e importarlo a la palabra de Pablo, que él está usando la palabra gracia, porque Pablo no sabía qué significaba eso en nuestra cultura. Entonces tienes que tener cuidado. Te cuidado de interpretar una visión moderna o definición de una palabra en una palabra bíblica antigua. Déjame darte una palabra que ocasiona muchos problemas. Ve a Efesios capítulo 6. Esto incluso puede ser preocupante para algunos de ustedes que no saben muy bien qué es lo que deben hacer o alguien está confrontado con esto. Quizás alguien que es un poco cínico al respecto al Evangelio, la Biblia, y realmente no sabes qué hacer con esto. Mira el capítulo 6, versículo 5. Efesios 6, 5. Esclavos. Oh. Esclavos, sed obedientes a los que a vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, esclavos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios, servid de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo, esclavo o sea libre, y vosotros, amos, haced lo mismo con ellos y dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros están los cielos y para que Él no hay acepción de personas. Pablo, ¿por qué tú no estás diciendo que no debe de haber esclavos? Deberías de estar diciendo esto. ¿No sabes qué tan mal es la esclavitud? ¿Cómo es que tú estás dando esta instrucción en la Biblia? ¿Cómo es que los esclavos se les puede decir que permanezcan bajo sus amos y y los obedezcan y que los amos sean amables y respetuosos? ¿Cómo funciona esto? ¿Cuál es el problema de este pensamiento? Es una mentalidad moderna, en particular al trágico y horrible trasfondo de la esclavitud en el Estados Unidos y en el oeste de Gran Bretaña y otros. Es la visión trágica de lo que ocurrió y todo es trágico en nuestra nación, donde los seres humanos fueron tratados como propiedad y menos que humano. Eso está mal, pero en nuestros días tenemos un estigma tan grande con eso que pensamos que eso es lo que debe significar en ese tiempo. Y no fue así en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, incluso en el Antiguo Testamento, los judíos que estaban en declive en su capacidad para mantener a sus familias, un hombre iba a otro hombre y le decía, ¿puedo ser tu esclavo? Y él decía, claro.
y se convertía en su empleado y vivía con ellos hasta el año del jubileo. Entonces, ¿qué es lo que le decía? ¿Quieres ser libre? Y él decía, quizás, no, eres tan amable conmigo, nunca te quiero dejar. Entonces se convertiría en su empleado permanente. O podría decir, no, sí, sí quiero ser libre. Y el amo lo tenía que dejar ir. No le trataba como propiedad, lo trataba con amabilidad. En el Nuevo Testamento era muy similar en el Imperio Romano. Si no podías ganarte la vida, lo mejor era convertirte en esclavo. Podrías ser médico y podrías ser esclavo. Podrías, podrías ser un abogado y también ser esclavo. Era diferente, había diferentes tratos también. No era algo monolítico, pero tienes que tener cuidado de no importar una palabra actual, moderna, este significado y ponérselo a la Biblia. Eso se llama transferencia total. Estás tomando la totalidad de lo que ocurre en nuestra época y lo estás trasladando a vuelta una palabra que el autor del Nuevo Testamento o el autor del Antiguo Testamento nunca podría haber tenido en su mente y tienes que tener mucho cuidado con eso. ¿Tiene su sentido? En segundo lugar, las palabras rara vez son técnicas. Puedes que se oiga esto en algunas formas si hay un término técnico. Lo que quieren decir es que un teólogo dice eso. Un término técnico significa que esa palabra se usa exactamente igual cada vez que la lees. Y no hay muchas veces en tu Biblia, si lo sabes. ¿Por qué? Porque las palabras son flexibles dependiendo su significado, dependiendo del contexto. Déjame darte opciones. Ve a Gálatas capítulo 5, versículo 16. Mira esto. Y también prepárate para pasar. Bueno, yo te lo leo en Juan 1. Aquí está Gálatas 5, versículo 16. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. ¿Por qué? Porque la carne pone su deseo en la carne contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad. La carne es mala. ¿Qué haces ahora en Juan 1:14? Y el verbo se hizo carne. Wow, ¿qué? ¿Se convirtió todas estas cosas horribles que vienen como inmoralidad sexual? No, ¿qué significa esto? La palabra carne puede usarse, tiene diferentes significados en diferentes pasajes. ¿Significa que hay múltiples significados en un texto? No, el autor elige uno y Pablo eligió uno. Pablo eligió uno en Gálatas 5, el ejemplo negativo de la carne, de la caída, de nuestra parte no redimida, y lo usó en una forma negativa. Juan en el capítulo 1 lo usó Jesús, el verbo, se hizo humano, se hizo nuestra naturaleza, nuestra sustancia. Así que la carne no siempre significa lo mismo, no es un término técnico, es flexible. Déjame enseñarte algo más. Sí, esto va a estar bien. Ve a 1 Corintios 1, versículo 7, perdón, 1 Corintios 7, versículo 33. 1 Corintios 7, versículo 33. A los que están casadas, les van a encantar este versículo. 1 Corintios 7, versículo 33. Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo. ¿Qué quieres decir, Pablo? Bueno, esto, en cómo el esposo debe de agradar a su esposa, a su mujer. Así que ustedes, damas, si estás casada, quieres que tu esposo se preocupe de las cosas del mundo en este pasaje, conforme a este pasaje. ¿Por qué? Porque va a pensar en cómo te debe de placer. Así que es lo que haces ahora con 1 Juan 2:15, donde dice, no ames al mundo ni las cosas del mundo. ¿Pablo está desacuerdo con Juan? No, el mundo tiene múltiples significados y el autor puede determinar en su contexto, con su construcción conjuntas de palabras, qué quiere decir. Y que una palabra tenga varias opciones para que usar no significa que hay varios significados en un texto. Elige uno y lo usa. ¿Tiene sentido?
Y hay muchos otros ejemplos como estos. Bueno, ahora bien, pues oras número 1 y esperas un significado claro y único. Número 2, te aferras al uso normal de las palabras y el lenguaje. Número 3, lees y lees de nuevo tu pasaje. Número 5, entiendes la relación entre la interpretación y aplicación. Número 6, te quedas más tiempo en el mensaje para tener mejor impacto en la vida. Número 7, da más paso a la gramática y la sintaxis en tus decisiones sobre el significado. Número 8, ahora ten cuidado con el significado de la palabra. Muy bien, bueno, ya hemos terminado, así que solamente les quiero decir que vamos a tener otra enseñanza acerca de este tema y después vamos a comenzar con estudiar el libro de Tito, ¿ok? Bueno, vamos a ahora a orar. Padre Celestial, gracias de nuevo por nuestras hermanas que están aquí tan valiosas. Gracias, Señor, por su hambre que tienen para ti, su amor para ti. Gracias por la veracidad, la claridad y el único significado que encontraremos en tu palabra, frase por frase. Gracias por establecer una relación con nosotros a través del Evangelio de tu Hijo Jesús, por el gran labor que hizo en la cruz. Gracias, Señor, por cómo podemos formar esta relación a través de la verdad de tu palabra. Ayúdanos, Señor, sean 3 minutos o 5 o 30 o 3 horas cada día, que estas damas, Señor, puedan estar contigo en tu palabra y puedan conocerte mejor. Gracias por su esfuerzo, gracias por sus hijos, gracias, Señor, por todas las personas que están en sus vidas, sus esposos, sus amistades, y que tus bendiciones sean con ellas y en la iglesia de Cornerstone. Y gracias, Señor, por tu Hijo Jesús. Te lo pedimos en tu nombre. Amén.